Viaje al centro de la Tierra. Novela de Julio Verne. Resumen. El narrador es Axel Lidenbrock, sobrino del eminente geólogo y naturalista alemán, profesor de mineralogía Otto Lidenbrock. La historia comienza el 24 de mayo de 1863 en Hamburgo y más precisamente en Königstraße, la calle donde se encuentra la casa del profesor Lidenbrock. El profesor, amante de los libros antiguos, compró el manuscrito original de una saga islandesa, Eyrskringla, escrita por Snorre Snorri Sturluson, en el siglo Xi. Allí descubre un pergamino codificado, escrito en caracteres rúnicos islandeses. Lidenbrock inmediatamente se apasiona por este criptograma y tiraniza a toda la casa mientras se resiste. Axel, al principio poco entusiasmado, poco a poco se va involucrando en el juego y acaba descubriendo la clave del mensaje gracias a un golpe de suerte. El pergamino resulta ser un mensaje de un tal Arne Saknussemm, un alquimista islandés del siglo Svi, escrito en latín pero escrito en runas. Afirma haber descubierto un pasaje que le habría llevado al centro de la Tierra, a través de uno de los cráteres de un volcán extinto en Islandia, el Snæfellsjökull, hoy Snæfellsjökull. El profesor Otto Lidenbrock es un hombre entusiasta e impetuoso. Decide partir al día siguiente hacia Islandia, llevándose consigo a su sobrino Axel, mucho más reacio. L'oncle Edlene Beuson tendés a sur la possibilité pratique d'un tel voyage, qui va al encontre de la teorie la plus répandue sur la composition de l'intérieur de la planète, la teorie de la chaleur centrale, soutenue notamment par Simeon Dennis Poisson. Axel se'n fait le defenseur, tandis que Lidenbrock, plus influencé par les teories de Humri Davis selon qui les temperatures profondes sont moins élevées, es determiné a mettre l'hypothèse de la chaleur centrale a l'épreuve hechos. Además, Axel se mantiene en Hamburgo por los sentimientos que le unen a la pupila de Lidenbrock, Grauben, una mujer de Virland con la que se comprometió sin que el profesor lo supiera. Pero por el contrario, ella lo anima a realizar este viaje, esperando que se casen a su regreso. Apenas 2 días después de descifrar el mensaje, Lidenbrock y Axel partieron, no sin febriles preparativos por parte del profesor, que se dotó de abundante material correspondiente a las últimas tendencias tecnológicas de la época, en particular, los dispositivos de Ruhmkorff proporcionaban un medio seguro de comunicación. Iluminación y fulmicotón, un potente explosivo. Lidenbrock se apresura, porque las indicaciones de Saknussemm sobre la ubicación exacta del cráter se basan en la sombra proyectada por un pico rocoso a finales de junio, y el viaje a Islandia les llevará algún tiempo. El viaje de Axel y Lidenbrock los lleva en tren desde Altona, un suburbio de Hamburgo, hasta Kiel. Desde allí abordan un barco de vapor con destino a Dinamarca, que los lleva a Korsør, desde donde llegan en tren a Copenhague. Lidenbrock entra en contacto con el Sr. Thomson, director del Museo de Antigüedades del Norte de Copenhague, quien le proporciona información valiosa para su viaje y su estancia en Islandia. Durante los 5 días de espera antes de la salida del barco que los llevará a la isla, Lidenbrock obliga a su sobrino a recibir lecciones en el abismo, en lo alto de un campanario, para permitirles superar su vértigo, en anticipación de los abismos que tendrán que descender. El 2 de junio, Lidenbrock y Axel embarcan en una goleta que bordea el Sinore, sube a Skagerrak, bordea Noruega, cruza el Mar del Norte y pasa frente a la costa de las Islas Feroe, antes de llegar finalmente al puerto de Reykjavik, al suroeste de Islandia. Los 2 viajeros, armados de cartas de recomendación, fueron recibidos por el alcalde Finsen y el coadjutor Picturson y, sobre todo, por un profesor de ciencias naturales, el Sr. Fridriksson, que les informó mejor sobre Saknussemm. Lidenbrock y Axel mantienen en secreto el verdadero propósito de su viaje. Siguiendo el consejo de Fridriksson, Lidenbrock y su sobrino contratan a un cazador de Eider llamado Hans Bjelke, notablemente fiable e impasible, que será su guía y está dispuesto a seguir a Lidenbrock donde quiera. La expedición está completa. Después de los últimos preparativos, Lidenbrock, Axel y Hans partieron hacia Snæfellsjökull, situada más al noroeste. Se detienen en Gardar y luego en Stapi, se topan con algunas desgracias debidas a la impaciencia del profesor o a la hospitalidad cuestionable de uno de sus anfitriones, y llegan algunos días después al pie del volcán Snæfellsjökull. Contratan a unos cuantos porteadores temporales para subir el equipaje y luego se encuentran solos, los 3, cerca de los cráteres del volcán extinto. Lidenbrock encuentra allí una inscripción rúnica con el nombre de Saknussemm. Ya no hay dudas sobre la veracidad del pergamino. El cráter extinto contiene 3 chimeneas. Uno de ellos debe ser tocado por la sombra de un alto pico, Skartaris, al mediodía, antes de las calendas de julio, es decir en los últimos días de junio. Según la nota de Saknussemm, existe el paso al centro de la Tierra.
El 28 de junio, cuando el tiempo aclara, la sombra se proyecta sobre el cráter central y se puede iniciar el descenso. Después de descender con cuerdas por la chimenea principal del cráter, la expedición se adentra en las profundidades de la Tierra, mientras Lidenbrock lleva un diario científico para registrar con precisión la ruta recorrida. Una dificultad surge cuando la expedición llega a un cruce entre dos galerías. Lidenbrock toma lo que gradualmente resulta ser la dirección equivocada, ya que los lleva a un terreno demasiado reciente para corresponder a las capas más profundas. Este retraso casi cuesta la vida a los miembros de la expedición, quienes rápidamente se quedaron sin agua y sufriendo una sed terrible. Al regresar con dificultad al cruce, confían en las indicaciones de Hans, quien acaba descubriendo una capa subterránea de agua ferruginosa al perforar una pared. El descenso puede entonces continuar, cada vez más bajo y siempre hacia el sudeste, es decir, bajo Islandia y luego bajo la corteza que sostiene el océano Atlántico. Axel debe admitir la derrota porque la temperatura ambiente aumenta mucho menos de lo previsto por la teoría del calor central. Unos días más tarde, despistado por un cruce de la galería, Axel se encuentra perdido, solo y sin luz. Tras recuperar el contacto con Lidenbrock gracias a un fenómeno acústico favorable, es guiado hasta sus compañeros, pero su viaje acaba en una grave caída. Tratado y curado por Hans y Lidenbrock, Axel se da cuenta de que la expedición ha llegado al borde de una masa de agua subterránea que se asemeja a un mar real, encerrada en una caverna de proporciones gigantescas e iluminada por fenómenos eléctricos. La costa está salpicada de huesos fósiles y alberga un bosque de hongos fósiles gigantes. El 13 de agosto, embarcados en una balsa construida por Hans en Surtarbrandur, madera medio fosilizada encontrada en el lugar, los tres viajeros navegan por el mar que el profesor denominó Mar de Lidenbrock. Se topan con algas gigantes, luego capturan un pez perteneciente a una especie extinta y temen encontrarse con monstruos prehistóricos. De hecho, casi se hunden cuando un ictiosaurio y un plesiosaurio emergen del agua y se enfrentan cerca de la balsa. Después de 10 días de navegación, se vieron atrapados en una tormenta que devastó su barco y casi les cuesta la vida, especialmente durante un incendio en el barco de San Telmo, pero finalmente fueron arrastrados a la costa. Lamentablemente, según la brújula, la tormenta les hizo girar de nuevo hacia la misma costa. Lidenbrock y Axel lo exploran nuevamente y se topan con un osario donde hay restos de animales de las eras cuaternario y terciario, incluido un hombre fosilizado más antiguo que todo lo que se había descubierto hasta entonces. Más adelante, se aventuran en un bosque de plantas pertenecientes a especies antiguas, entre ellas los kauri, y ven una manada de mastodontes, liderados por lo que parece un humanoide gigante. Acaban retirándose cautelosamente. Al regresar a la costa, encuentran una daga oxidada del siglo Svi junto a una nueva inscripción con las iniciales de Arnes Aknusem. Están en el camino correcto. Pero la cueva que se abre no muy lejos les lleva a un callejón sin salida. Una erupción más reciente ha bloqueado la galería. Determinado, Lidenbrock decide utilizar el fulmicotón para eliminar el obstáculo. Volviendo a la balsa para mantener una distancia segura, los tres viajeros hacen volar la pared rocosa. 27 de agosto, pero son arrastrados hacia la galería cuando la explosión provoca un pequeño maremoto. El mar se precipita hacia la cueva. Prisioneros de su barco, el pequeño grupo continúa su descenso sobre el agua que se ha vuelto hirviendo. Axel se da cuenta de que casi todo el equipo y sobre todo las provisiones se cayeron de la balsa en el momento de la explosión. La expedición corre el riesgo de morir rápidamente de hambre, los viajeros ya no tienen control sobre su dirección y no pueden escapar de la galería de rocas. Tras bajar, el corredor y el agua vuelven a subir en una atmósfera cada vez más sofocante. Axel comprenda ve correur que le radiau progrese de sormais sur une, mase de roche fondic y monte dans une cheminée volcanique sur le point d'entrer en eruption, mais Lidenbrock refuse de se les ayer o desespoir. Que est une chance de revenir a la surface de la tierra. Finalmente, quemados y muy debilitados, los tres viajeros son arrojados a un cráter y terminan en la ladera de un volcán. Tras refugiarse, se dan cuenta de que están en Italia, en las laderas de Stromboli. De regreso a Hamburgo, la expedición se cubre de gloria, Lidenbrock se hace famoso y Axel consigue casarse con su prometida. Hans regresa a Islandia, donde su tío y su sobrino esperan volver a verlo algún día. Sin embargo, un misterio permanece hasta el final de la novela. La brújula apuntaba en la dirección equivocada, sin que los personajes comprendieran el problema.
Finalmente, al comparar la brújula con otra, Axel se da cuenta de que la aguja apunta al sur y no al norte, y que esto se debe a la desorientación eléctrica provocada por el incendio de Saint Elmo durante la tormenta en el mar de Lidenbrock. Fin.